Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de política internacional de Barricada TV. Vamos a arrancar, como siempre, con una selección de las principales noticias de nuestra región y del mundo. Perú. El Parlamento aprobó el nuevo gabinete de Castillo. A 100 días de iniciado su gobierno, el presidente Pedro Castillo consiguió el voto de confianza para el segundo equipo ministerial, luego de haberle pedido la renuncia a varios funcionarios, incluyendo al ex jefe de gabinete Guido Bellido, perteneciente a Perú Libre, partido por el cual Castillo llegó a la presidencia. En la votación de ayer, Perú Libre votó dividido. Portugal. El presidente convocó a elecciones anticipadas. Luego del rechazo parlamentario al presupuesto correspondiente al año que viene, el mandatario Marcelo Rebelo de Sousa anunció este jueves la disolución de la Asamblea de la República, por lo cual se adelantarán los comicios para el 30 de enero del año 2022. Chile. Carabineros asesinó al menos a un mapuche. El presidente Sebastián Piñera informó que hubo un deceso, contradiciendo a su propio gobierno que habían comunicado que fueron 2. Según el mandatario, Carabineros y las Fuerzas Armadas sufrieron emboscadas y ataques. Por su parte, la versión mapuche sostiene que abrieron fuego contra personas que protestaban contra la militarización de la zona. Un grupo de convencionales, entre los que estaban los 17 representantes de los pueblos indígenas que integran el órgano que redacta la nueva Constitución, marcharon el miércoles hasta el Palacio de la Moneda para pedirle a Piñera el fin de la militarización. Además, en Concepción se realizó una marcha con la consigna que el pueblo escuche, mataron a un mapuche. Bolivia. Amenaza golpista del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Rómulo Calvo advirtió que la huelga opositora convocada a partir del 8 de noviembre contra leyes fundamentales del gobierno de Luis Arce puede convertirse en el último round. Hace semanas había dicho que al actual presidente podría pasarle lo mismo que a Evo Morales. La protesta opositora fue decidida por una confederación de gremiales o comerciantes informales en demanda de anulación a un plan de lucha contra el lavado de dinero. El comienzo del paro coincide con el aniversario de la asunción de Arce, quien con el 55% de los votos se convirtió en el sucesor de la dictadora Jeanine Áñez. La Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, en reunión con el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, se declararon en estado de emergencia e hicieron un llamado a defender la democracia. Se reabre el diálogo por el pacto nuclear. El próximo 29 de noviembre, Irán, la Unión Europea y Estados Unidos se reunirán en Viena para retomar las negociaciones. En julio del 2015 se había firmado el Plan Integral de Acción Conjunta, conocido como Acuerdo Nuclear, en el que se dispuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní, buscando limitar su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo del 2018, Estados Unidos rompió el acuerdo y empezó a imponer más sanciones unilaterales contra el país persa, sosteniendo que Teherán continuaba desarrollando armamento nuclear. Ahora nos vamos a un corte y enseguida volvemos para hablar de las elecciones generales en Nicaragua con Mariana Toscana de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua. Segundo bloque de Horizonte Sur Global y en este caso vamos a hablar de Nicaragua porque el próximo domingo las y los nicaragüenses van a tener una jornada de elecciones generales donde votarán presidente, vicepresidente, 92 asambleístas nacionales y 20 parlamentarios centroamericanos. Y allí son 5 los candidatos que se disputan la jefatura del Estado de Nicaragua a justamente Daniel Ortega, su actual presidente. Como sabemos todos, Estados Unidos tiene un interés particular sobre Centroamérica y sobre el Caribe, y esto tiene que ver con a nivel geopolítico, a nivel de sus recursos naturales, pero también para disciplinar un territorio al que el imperio denomina siempre su patio trasero. Y Nicaragua no estuvo ni está exenta de esta amenaza. Desde 1979, momento en el que triunfa la revolución sandinista,
el imperio aplicó todo tipo de estrategias para continuar con este asedio. Y por eso hoy queremos hablar sobre este tema y sobre las elecciones del domingo con Mariana Toscana. Ella es integrante de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua. Hola Mariana, muchas gracias por acompañarnos hoy en Horizonte Sur Global. Hola compas, Bienvenida. Un fuerte abrazo. Gracias. Comentanos cómo ves vos el escenario político de cara a estas elecciones generales y qué puede significar en este escenario un nuevo triunfo de la revolución sandinista. Bueno, así como mencionaste, estamos a unos días de las elecciones presidenciales donde el Frente Sandinista compite con 5 partidos más. Tiene, según las últimas encuestas, un 70% de intención de voto. Y bueno, en los ataques del imperio pues se han agudizado a una semana de las elecciones. Hace unos días Facebook anunció que había eliminado como 1000 cuentas de Facebook, Instagram, Twitter, alegando que era una granja de troles del gobierno sandinista que trataba de legitimar una elección falsa. Esto es muy preocupante porque, bueno, ahora está pasando en Nicaragua, pero puede pasar en cualquier parte del mundo, ¿no? Las cuentas que cerraron en su mayoría surgieron a raíz del intento de golpe fallido en el 2018, financiado claramente por Estados Unidos, y donde los medios sociales jugaron un papel muy importante, ya que a través de generaron una narrativa que promovió a través de los medios sociales para pintar al gobierno sandinista como un gobierno tiránico y genocida. O sea, sin prestar ningún tipo de evidencia, tergiversando mucha de la información. Entonces, bueno, decía que estas cuentas surgieron para contrarrestar toda esta información falsa y con ellos informar a la gente lo que realmente estaba pasando. Entonces, llevamos 2 semanas bajo intenso ataque mediático, más de 3 años de ataque, de una guerra criminal a partir del intento de golpe de Estado y más de un siglo de intervenciones yanquis en nuestro país. Ustedes, bueno, me imagino manejan estos datos. Nicaragua, que es un país pobre, ha logrado brindarle salud de calidad y gratuita a todos sus ciudadanos, y no solo a sus ciudadanos, a cualquier persona que esté en el país. Por ejemplo, tenemos los hermanos de Honduras llegan a Nicaragua para atenderse, para estudiar en las universidades. Aparte de los programas alimentarios y de educación universal, los diferentes programas como la cobertura eléctrica casi al 90% de la población, de esto un 65% de energía renovable, programas alimentarios. Somos el tenemos el 5º lugar en el mundo en equidad de género. Programas de infraestructura, hemos alcanzado un 90% de soberanía alimentaria, lo cual es muy importante porque esto nos hace como un chaleco que nos blinda ante las sanciones económicas de Estados Unidos y de la Unión Europea. O sea, las sanciones obviamente nos lastiman, pero nos hacen que nos arrodillemos. ¿De qué manera, Mariana, influye este bloqueo? ¿Cómo se da este bloqueo en lo concreto? Bueno, digamos, en concreto, desde la presidencia de Donald Trump, que John Bolton llamó a Nicaragua junto a Venezuela y a Cuba como la troika de la tiranía. Bueno, tienen una política de sanciones económicas, por ejemplo, también de aplicarnos leyes. En 2018 el presidente de ese entonces decretó una ley que decretó a Nicaragua como una amenaza externa para la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos. Entonces aprobaron una ley que se llama la NICA Act, por el cual bloquean el financiamiento a Nicaragua por parte de bancos y organismos internacionales, o sea, préstamos
También introdujeron restricciones a la obtención de visados. Los migrantes nicaragüenses perdieron el estatus de protección temporal en Estados Unidos. Con la situación de la pandemia, Estados Unidos excluyó más bien a Nicaragua de los estados que recibían vacunas como ayuda humanitaria. También, bueno, hace 2 días la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ley Renacer, hace 2 días. Solo falta la firma del presidente, lo cual supondrá mayor presión contra Nicaragua a través de sanciones más específicas, como sacarnos del CAFTA, que es el Tratado de Comercio con Centroamérica. Y bueno, se supone que nosotros, siendo una nación tan pequeña y pobre, a lograr todas estas cosas todo esto que te comentaba sobre los beneficios de la población, la soberanía alimentaria, se supone que Nicaragua entonces se presta como una amenaza para Estados Unidos, porque representamos todo lo que Estados Unidos no quiere ver en Latinoamérica. Mariana, también durante los últimos meses Nicaragua estuvo en agenda de muchos medios a nivel regional por la detención de un grupo de personas que, bueno, entre ellos también se presentaban como candidatos presidenciales. Contanos vos de quiénes eran estas personas, de qué delitos se los acusó y por qué crees que el tema tomó tanta repercusión a nivel regional. Ya, sí. Bueno, primero aclarar que estas personas no eran ningún precandidato oficial, o sea, no estaban inscritos en los partidos políticos. Estas personas se les demostró que recibieron millones de dólares por financiamiento de ONGs estadounidenses para crear planes de desestabilización. O sea, se reunían y públicamente, ni siquiera en secreto, con el embajador de Estados Unidos en Managua. Según las estimaciones de expertos, fueron más de $1.000 millones invertidos para la oposición nicaragüense a través de la USAID y otras estructuras humanitarias estadounidenses, que este dinero obviamente no se destinaba a la ayuda social, ni humanitaria, ni la lucha contra el COVID, sino para incentivar la fuerza de desestabilización del país. También te quería preguntar, bueno, según tu perspectiva y bueno, recién en la introducción contábamos que la revolución sandinista triunfó en 1979 y desde ahí ha vivido toda esta serie de asedios que también vivieron Cuba, que también vivió Venezuela, como bien mencionabas. Según tu perspectiva, ¿qué saldos pendientes tiene al día de hoy la revolución sandinista? Bueno, ¿cuáles son? ¿Y qué desafíos se abren para Nicaragua en este momento frente a un posible triunfo de Daniel Ortega? Bueno, yo creo que este domingo pues, no va a haber ninguna sorpresa con los resultados electorales. El Frente Sandinista cuenta con amplio respaldo popular de la población y yo creo que podemos esperar una situación parecida a la de Venezuela, donde Estados Unidos pues ignora el proceso democrático del país y implanta un presidente no electo, legitimizando pues el poder político y así sentar las bases para no reconocer pues para implantar su gobierno títere no electo y así empezar pues a lidiar con Nicaragua a través de este gobierno falso. Nicaragua está creo preparado para acabar con o más bien para respaldar el gobierno sandinista. Los cambios que hemos visto desde el triunfo de la revolución en el 79 con una reforma agraria integral, una campaña de alfabetización donde se redujo el índice de analfabetismo del 70% al 13% y todos los programas sociales implementados a partir de la segunda etapa de la revolución, como le llamamos nosotros, a partir del
7 que gana el Frente Sandinista nuevamente, han logrado pues reducir la pobreza también a índices muy, muy bajos. La mortalidad infantil también se ha reducido a poco. Y no lo dice, digamos, no lo dice el Frente Sandinista, lo dice el Fondo Monetario, lo dicen los organismos internacionales avalados para dar estos datos. Entonces, pues si tomamos en cuenta toda la restitución de derechos, le llamamos nosotros a estos nuevos programas, a estos nuevos derechos alcanzados, pues creemos que poco a poco, a pesar de las sanciones, de las agresiones de Estados Unidos, pues vamos saliendo adelante, vamos saliendo de la pobreza. No podemos negar que somos un país pobre, pero con datos, con índices que ningún otro país de la región ha alcanzado. Entonces creemos ahí todo el interés de Estados Unidos de no permitir otra Nicaragua en la región. Mariana, para ir cerrando, te quería preguntar cómo ves la posición de los países de la región en torno a Nicaragua y bueno, y la articulación de los pueblos en ese sentido. Bueno, sí, hemos tenido algunas sorpresas como con México, Argentina, Pepe Mujica, donde pues no solo no apoyan al gobierno sandinista, sino que dan fuertes declaraciones en contra. Yo creo que eso se debe a un desconocimiento de la realidad nicaragüense. Ninguno de estos personajes ha estado en Nicaragua, ha visto los cambios que han habido en los últimos años. Por ejemplo, una declaración de Lula da Silva hace unos meses decía: tengo 20 años de no estar en Nicaragua, pero aún así opina, ¿no?, sobre el gobierno dictatorial que tenemos. Entonces se debe a un profundo desconocimiento y a la presión mediática también de los medios hegemónicos. Nosotros, pues, te digo, la realidad del país es otra, es increíble, todo, Nicaragua entera se ha transformado, tiene otra realidad. Y por eso es que estamos tan seguros de que su pueblo, el pueblo va a defender el triunfo electoral, va a defender las conquistas de la revolución y va a seguir adelante. Mariana, muchas gracias por tu tiempo. Aprovechamos esta situación también para invitarlas a informarse sobre lo que está sucediendo en Nicaragua a través de medios alternativos, comunitarios, populares, que siempre acompañan los procesos del campo popular en general, ¿no? Bueno, gracias por invitarnos. Nosotros nuevamente rechazamos categóricamente todos los intentos de injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua. Les pedimos a las organizaciones sociales, donde sabemos que hay cientos y miles de compañeros solidarios con el pueblo de Nicaragua y la revolución sandinista, que amplifique la voz del pueblo sandinista para que conozcan la verdad sobre Nicaragua. Muchas gracias, Mariana. Nosotros y nosotras nos vamos a un corte y en breve regresamos con más Horizonte Sur Global. Tercer y último bloque de Horizonte Sur Global, y en este caso, en la columna de ARG Medios, vamos a hablar del rol de Argentina en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la propuesta del presidente Alberto Fernández de hacer un canje de deuda por acción climática. Vamos a hablar de esto con Julián Pilati. ¿Cómo estás, Juli? Hola, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia. ¿Cómo andas? Bueno, contanos de qué se trata esta iniciativa. Bueno, básicamente el canje de deuda por acción climática que propuso el gobierno argentino de la mano del presidente Alberto Fernández, como lo dice la consigna, es un canje de deuda por medidas ecológicas, medidas ambientales, en el marco de reducir las emisiones de dióxido de carbono, que es el principal objetivo que está planteando la Cumbre. En ese sentido, hay algunas aristas ahí como para discutir, como para debatir, teniendo en cuenta que actualmente el gobierno argentino tampoco lo tiene tan en claro sería la aplicación de esas medidas ecológicas, y por otro lado hay cierta incertidumbre
si eso se trata de un canje de deuda por medidas ecológicas o bien por un canje por naturaleza, que si quieren ahora después lo podemos ampliar. La propuesta básicamente es aplicar la emisión de los derechos especiales de giro, que se le llaman, del Fondo Monetario Internacional, vale aclarar que esta propuesta de Alberto Fernández también vale para muchos países endeudados por el Fondo Monetario Internacional u otros organismos internacionales, ¿cierto? Básicamente sería eso, pero como adelantamos, tiene algunos puntos polémicos porque en este caso el canje de deuda podría ser por medidas ecológicas o básicamente por naturaleza, y ahí entramos en un debate muy profundo, los especialistas, algunos ambientalistas también lo han puesto en debate, porque plantean cómo se puede monetizar la naturaleza, ¿no es cierto? Es decir, la deuda es económica, es de dinero, pero en ese sentido un canje por naturaleza ya nos pone en otro plano, un plano si siquiera hasta filosófico, teniendo en cuenta cuánto puede valer una montaña, cuánto puede valer ríos, cuánto puede valer un campo, un monte, etcétera, etcétera, etcétera. La propia agua también que se está incluso cotizando en bolsa, ¿no? Esa polémica, ¿no? Así que vale aclarar también que el propio gobierno argentino todavía no puso de información pública respecto a cómo piensa aplicar, en caso de que esto sea exitoso y haya acuerdo con las partes, que aplicaría, digamos, un canje de deuda por medidas ecológicas. ¿A dónde las aplicaría el gobierno? ¿Qué tipo de acciones implementaría? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que es como algo bastante abierto. Al mismo tiempo es una consigna muy interesante, que repito, no solamente vale para la Argentina, sino para muchos países, así que en ese sentido Alberto Fernández se está dirigiendo en la cumbre de Glasgow como una cierta especie de referente del sur global. Julián Domínguez también se refirió a esto, ¿no? Con esta iniciativa. Bueno, eso también es un tema y es interesante plantearlo porque Julián Domínguez, el ministro de Agroindustria del país, que asumió después de las PASO con la derrota electoral, ha tenido una posición un poco distinta y distante a lo que está planteando en este caso el propio presidente y también el ministro de Ambiente, Juan Cabandier. Lo que está haciendo Julián Domínguez es básicamente alzar las voces de las principales entidades del agronegocio, las principales agroexportadoras también, y no es menor que previa a la cumbre de Glasgow, Julián Domínguez publicó una declaración conjunta con las principales entidades del agro. Es decir, de alguna forma llevó a Glasgow un posicionamiento argentino en conjunto con las entidades rurales y del agronegocio. Por supuesto, esto ha sido discutido, debatido y rechazado por muchos organismos ambientalistas, incluso del denominado otro también, ¿no? De los pequeños productores y demás. Y bueno, yendo a la respuesta que vos planteabas, sí, el ministro tiene un posicionamiento muy claro en favor del agronegocio, que, vale aclarar, es la principal actividad, junto con la del petróleo, las energéticas, la principal actividad que genera contaminación y emisiones de dióxido de carbono en el marco de Argentina, ¿no es cierto? Yo creo que es una propuesta muy interesante, no hay que plantearla solamente en términos de rechazo. Yo creo que a países como la Argentina y gran parte, vuelvo a decir, del sur global y de América Latina, la propuesta de canjear la deuda debería ser las principales banderas, porque sabemos que es insostenible la deuda, sabemos que es muy difícil también pagarla. Ahora, ¿a qué precio también? ¿A qué costo? ¿No? Porque si estamos hablando de un canje monetario, por así decirlo, por más extractivismo, por más contaminación, por más dependencia también de las empresas, y en este caso, por ejemplo, del agronegocio, metiendo en otro problema, digamos. Así que creo que está bueno para debatirlo, para plantearlo, y ojalá el gobierno argentino lo tome con mucha seriedad. Sí, ahí también la responsabilidad, me imagino, de las grandes potencias en esta crisis climática, ¿no? Sí, por supuesto, ese es un gran tema.
que en eso vale aclarar, el gobierno argentino sí ha tenido una posición muy clara, muy firme, te diría que hasta de un posicionamiento de soberanía, porque ha remarcado una y otra vez que la transición energética en este marco de reducción de emisión de dióxido de carbono no tiene que ser de la misma forma para todos, es decir, los grandes contaminantes, por así llamarlos, en el mundo, los grandes responsables de esta crisis climática, tienen que ser los que más presupuesto tienen que destinar y los que más acciones tienen que destinar. Por supuesto que en el caso de Argentina hay un rol mucho menor, pero no para descartar tampoco. Julián, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotras y nosotros nos encontramos el próximo viernes a las 22 horas por la pantalla de Barricada TV.